Muy bien, continuamos aquí en Rico al Cuadrado. Seguimos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe, por c5sf.com y además en Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a seguir hablando de temas de la ciudad. Tenemos aquí en estudios al concejal de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, Carlos Suárez. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Bueno, presupuesto 2020, el tema que ayer los convocó en el Consejo Municipal, salió aprobado, pero ustedes particularmente desde la oposición hicieron algunas observaciones. Sí, la verdad que lo decíamos allá en el recinto, un par de observaciones. Si bien en lo particular soy conteste a que hay que dar este tipo de herramientas para la ciudad, primero porque en el caso del presupuesto indudablemente es una decisión del Ejecutivo y es su mapa, decía yo en el recinto ayer, de gestión, es decir, es donde uno lee cuál va a ser o cuál es la idea de gestión que tiene este nuevo Ejecutivo Municipal, y me parece que en eso la decisión es más de la ciudadanía que la de los concejales, digamos. Los concejales, por supuesto, por allí hacemos hincapié y acentran algunas cuestiones técnicas de lo que dice el presupuesto, pero a grandes rasgos, indudablemente es una decisión del Ejecutivo, que al Consejo le queda en su marco de responsabilidad de atribución, lo que tiene que hacer es controlar la ejecución, pero en definitiva la línea la plantea el Ejecutivo. Digo, en ese entendimiento nosotros siempre dijimos que bueno, estábamos dispuestos a conversar estas herramientas, que una es el presupuesto, como decía, y la otra es la ordenanza tributaria, que es en definitiva la que prevé la obtención de recursos para ese presupuesto. Lo que te decía que hubo algunas cuestiones que no estuvieron de nuestra visión bien, es primero el poco tiempo de estudio sobre ambas herramientas, digamos, ¿no? Claro. Y algunas otras más, porque hay que decir que también ayer el Consejo avanzó en sancionar la posibilidad de pedir adelantos extraordinarios de coparticipación al gobierno provincial y también la autorización para poder acceder a un sistema de préstamos que la provincia plantea establecer en tanto y en cuanto se sancione el régimen de emergencia que están discutiendo la legislatura provincial. Todas estas herramientas, un marco de herramientas, si se quiere, que nosotros entendíamos debíamos poner a disposición del Ejecutivo para poder avanzar, para que pueda arrancar su gestión como entiende debe ser. Claro. La verdad que se nos dio poco tiempo de estudio, pese a lo cual ninguno de los concejales renegó de esto y se puso a trabajar, y de hecho ustedes han sido testigos de una serie de rondas y reuniones que se llevaron adelante en una semana, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con que más allá de incluso todo entendimos, creo que más allá del lugar político, del rol político, era importante poder dotar a la ciudad ya, y no solamente al Ejecutivo, de estas herramientas. Y bueno, en un trabajo que de rato fue un poco desordenado y caótico, propio del poco tiempo, la verdad que entiendo se lograron consensuar estas herramientas. Yo decía ayer, ya particularizando un poco más, que en el caso del presupuesto me parece que la actual gestión habló mucho en su presentación e incluso en los fundamentos acerca de austeridad, pero que llama la atención mucho que casi se duplica lo que es el gasto en personal, digamos, ¿no? Y esto uno entiende, comparándolo con el último presupuesto sancionado, ¿no? Esto uno entiende que bueno, la pregunta y la consulta, yo decía ayer, este es uno de los ítems sobre lo que seguramente vamos a poner nosotros particularmente el eje de control, porque uno entiende que allí lo que impacta distinto es la política salarial, lo que impacta distinto pueden ser ingresos que había en el municipio, claramente, pero de igual forma podemos decir que no nos cierran los números con relación a por qué un incremento tan grande, casi un 76% de incremento. 76. Claro, sí, es un incremento importante. En ese sentido, iremos viendo cuál es la evolución de esto y veremos también el desarrollo a qué se imputan estas cuestiones. Por otro lado, también se habló de una situación compleja que todos reconocemos y conocemos, por lo menos, que tiene que ver puntualmente con el servicio de recolección de residuos, y la verdad que allí vemos que la partida de la cual en teoría, digo en teoría porque estos son temas que están más vinculados con el área de Hacienda del Ejecutivo, por supuesto, con la partida con la cual se pagan estos servicios, el servicio de recolección de residuos, tiene un incremento de solo el 27%, que no parecería estar acorde con ni siquiera con, por supuesto, sin tener en cuenta la deuda. Sin tener en cuenta la deuda. Esto es lo que se requeriría para pagar mensualmente. Veremos un poco cómo evoluciona esa cuestión.
Esto con relación al presupuesto, y después donde sí se dio una discusión mucho más dura, si se quiere, es en lo que tenía que ver con relación a la ordenanza tributaria municipal, ¿no? La verdad que el planteo que hizo el intendente Jatón es un planteo de una suba de impuestos generalizada, digamos, ¿no? Esto fue lo que se nos presentó a los concejales. Estamos hablando de TGI, de DREI. De TGI, de DREI, que son las que afectan, por un lado, no solamente a todos como vecinos de esta ciudad, que tiene que ver con la tasa general de inmuebles, sino el DREI que afecta a la actividad comercial, ¿no? Y la verdad que se nos planteó un aumento que, en el caso de la TGI, particularmente la tasa general de inmueble, en algunos casos pasaban más del 100, 107, 110%, el impacto del aumento que el intendente había presentado en su presupuesto. Aumento que no está vinculado a nada, si se quiere, con relación a que uno podría decir, bueno, también hay un parámetro objetivo que es el de la inflación, entonces uno puede entender que los servicios que cubre la TGI tuvieron el mismo incremento que la inflación. Ese podría ser un parámetro, digo. Claro. No digo que sea un parámetro estanco, ni mucho menos. Además, el cálculo de la TGI es un cálculo complejo que se basa en diferentes factores. Bueno, lo que es cierto es que particularmente con la tasa, y gracias al trabajo de los concejales, digo, en esto todos los concejales se pusieron a trabajar muy fuertemente. Lo que sí es cierto es que la tasa va a tener aumentos, porque yo entiendo que todos somos conscientes, más allá que a nadie le gusta que le aumenten los impuestos, que es cierto que la inflación impacta directamente en aquellos servicios que cubre la TGI. Va a tener un aumento, pero ninguno de esos aumentos va a ser mayor al cálculo de la inflación, digamos, ¿no? Y esto, claro, por supuesto, también esos aumentos están segmentados, es decir, aquellos sectores que tienen inmuebles más costosos, son los que van a estar seguramente pagando más, sin perjuicio de que ese pagar más nunca va a ser más allá del tope del 63% que se previó para ello, ¿no? Después está segmentado en incremento incluso menores, ¿no? Yo reitero, yo entiendo que la situación es muy compleja y a ninguno como vecino nos es grato pagar más por la tasa general de inmueble, pero lo que sí es cierto, esto es objetivo, que los servicios que se cubren con esto aumentan al ritmo de la inflación, aunque en algunos casos más. Esto, digamos, para nosotros era necesario y era un poco más claro que era necesario avanzar, digo, con estos límites que, reitero, le pusimos a lo que era el gran aumento y desmedido aumento que planteaba el Ejecutivo Municipal. Y por otro lado, una discusión con relación al DREI, que en ese caso, particularmente nuestro bloque tuvo una posición, digamos, por un lado, quienes votaron en contra directamente de la ordenanza tributaria, digamos. Por otro lado, nosotros, algunos de nuestros bloques que votamos en contra de todo lo que tenía que ver con el DREI, es decir, con el aumento en particular de la actividad a la actividad comercial, que en general acompañamos esto de la TGI porque entendíamos que así debe ser, y lo del DREI particularmente que votamos en contra porque la verdad que si bien se escuchó mucho al Consejo y el Consejo de también lo que era el gran incremento de impuestos en las alícuotas que había planteado el intendente Jatón a toda la actividad económica de la ciudad, la verdad que en el trabajo del Consejo, en este trabajo contrarreloj que el Consejo hizo, logró que áreas muy sensibles y muy importantes en relación a la cantidad no se vean afectadas por incremento. Además, áreas que nosotros entendemos son motorizadores de la economía, como puede ser el comercio, la actividad gastronómica, los supermercados locales, las farmacias, con toda la implicancia que tiene la actividad de los farmacéuticos. Esto logramos que las alícuotas no sean modificadas. En otras alícuotas no logramos las disminuciones que se pretendían y en función de eso nosotros creíamos, además porque estamos convencidos de una, si se quiere, de una visión contraria en este punto a lo que evidentemente piensa el Ejecutivo. Particularmente nosotros expresábamos, y por eso fundamentábamos nuestra abstención en esta votación, nosotros entendemos que hay que generar las condiciones de crecimiento, tiene que ver con poder darle las herramientas a aquellos particulares, privados que generan ese crecimiento, que generan ese desarrollo. Entonces no hace el Estado bien porque tiene una necesidad ir a buscar sobre aquellos que producen estrictamente. ¿Se entienden? Más en el comercio que lleva 20 meses de caída en las ventas.
atendiendo muy más a golpeado. esta particularidad, ¿no? El comercio, por eso si vos ves, en realidad las alícuotas en términos generales podríamos decir que son las comerciales aquellas que no se han tocado, después las que sí sufrieron incremento no están tan vinculadas a esto como puede ser la actividad financiera o económica de los bancos. Bueno, eso está bien. Claramente, en eso todos coincidíamos, digamos, ¿no? En definitiva, digo, nuestra visión tiene que ver con que el Estado para que los particulares puedan generar condiciones de crecimiento, los tiene que acompañar. Yo daba el ejemplo de los gastronómicos, que es una actividad que genera muchísima mano de obra, que ha tenido un crecimiento muy grande en nuestra ciudad en los últimos años, y este crecimiento mucho tuvo que ver con las políticas que se llevaron adelante desde el Ejecutivo Municipal, que lo que hizo, muy por el contrario, y como para, si se quiere, validar la idea que nosotros tenemos con relación al crecimiento del comercio en términos generales, lo que fue haciendo es reduciendo las alícuotas que pagaban del DREI, porque en definitiva nosotros creemos que si el comercio trabaja más, la incidencia de la alícuota no importa si es 1 o 1,5, importa cuando este número, que es el de crecimiento, Claro. está estanco. Claro. Pero si este número crece, la incidencia de esa alícuota es mayor, por lo cual la percepción de impuestos es mayor. Entonces ahí es donde se genera el círculo virtuoso, Claro, es como que una permite... retención para que se Claro, entienda. sí, claro. Entonces lo que digo es, allí donde se genera el círculo virtuoso para permitir que crezcan los comerciantes, que crezca la ciudad y en definitiva que se cumplan los objetivos que todos, desde los arcos políticos diferentes, tenemos. Bueno, esto fue un poco más discutido, digo, la del DREI en términos generales, pero en definitiva creo que más allá de no haber acompañado en particular este artículo, nos dio la tranquilidad que sí se habían modificado las mayoría de las alícuotas que se pensaban tocar, ¿no? Bueno, en definitiva creo que más allá del arduo trabajo y la ardua discusión, hoy la ciudad cuenta con las herramientas que siempre se dice son las principales para poder avanzar, digamos. Ya hoy, ahora mejor dicho, el Ejecutivo Municipal lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, resolver los problemas que la ciudad tiene, que sigue teniendo. Y en definitiva empezar a plasmar aquellos que uno puede leer en esta instancia en el presupuesto, pero que después hay que verlo plasmado en los hechos, calle, ¿no? Claro, Totalmente. sí. Es creíble en el presupuesto esto que nos decían concejales del oficialismo, que se va a priorizar los barrios más postergados, los sectores más vulnerables. ¿Está plasmado en la letra? Eso está plasmado en la letra y en los proyectos que en teoría van a llevar adelante. El presupuesto, no olvidemos que es una herramienta muy técnica, uno puede leer todo eso que se explica a través de los diferentes programas y proyectos, pero bueno, después hay que llevarlo adelante y hay que llevarlo adelante con la integralidad que se plantea. En la letra está, reitero, hay que ver ahora cómo se plasma esto en los hechos, ¿no? Y también, digo, hay que ver que digamos, uno tiene esto por allí, como decía al principio, son decisiones más bien de la gestión del Ejecutivo, ¿no? Pero la ciudad es compleja e integrarla no significa, entiendo por lo menos yo, poner todos los recursos de la ciudad donde más falta, sino justamente lo que hay que hacer es tratar de ser lo más equilibrado posible a los fines de que la ciudad que puede, que genere y que produce, también brinde soluciones a aquellos lugares más postergados y no sería solamente el Estado el que va en aquel lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La gestión anterior tuvo planes de intervención integral en determinados barrios de la ciudad, como Coronel Dorrego, como San Lorenzo o Barranquitas, que transformaron la realidad de esa ciudad. Eso fue a través de gestiones para la obtención de recursos, a veces provinciales, a veces nacionales, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, nos permitían que los recursos municipales muchas veces se concentren en la promoción, por ejemplo, de la actividad comercial, Claro. la actividad gastronómica. Entonces vos pensás el crecimiento de ese otro lugar. La intervención en obras que lo que permiten es potenciar el perfil turístico de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque entendemos que el turismo es generador de divisas, ya no solamente que vienen de afuera hacia la ciudad, sino también motorizador de la economía con el trabajo y demás. Claro. Entonces digo, está claro y todos compartimos en la visión de que a los que menos tienen es a quienes más hay que ayudar y a quien más hay que dar. Ahora, desde el punto de vista de la gestión municipal, no puede ser que solamente se plantee eso, porque si no, Claro. es la sábana corta. Vos seguramente vas a poder tener
un gran caudal de inversión en un lugar determinado, pero vos vas a descuidar los perfiles de la ciudad, como el perfil productivo, el perfil turístico, que en definitiva termina también en alguna medida repercutiendo allá, ¿no? Entonces creo yo que por allí no me termina de quedar claro tanto acento en un perfil, digo, que se plantea como un perfil social o de atención a los lugares prioritarios, que yo más necesitado, digo, que yo entiendo que la gestión anterior atendió buscando recursos en otro lado y de mayor magnitud para lograr intervenciones como la que mencionaba, que digo, no son cuento, cualquiera que recorra nuestra ciudad puede recorrer lo que es el Coronel Dorrego, Barranquito, San Lorenzo, digo, y a la par nos ocupamos de los otros, ¿no? La ciudad no tiene un solo perfil y justamente la complejidad de la ciudad tiene que ver con eso. Yo entiendo, y a veces se pone más el acento en esta ciudad partida o en estas dos ciudades. Yo no creo que sea tan así, creo que ha habido avances muy importantes como los que mencionaba en integrar. Es difícil justamente integrar porque la ciudad no se hace de un día para el otro, ni en 1, ni en 10, ni en 15 años. Hay una realidad que nos llevó a tener la situación que hoy tenemos, ¿no? Me parece bárbaro que se apunte hacia aquel lugar, pero digo, hago hoy una salvedad de que no descuidemos lo otro, porque en definitiva también la otra ciudad, la que uno puede pensar que está en mejores condiciones, tiene necesidades y en realidad sus necesidades pueden terminar generando mayores recursos a aquellos que no tienen, digo. Entonces me parece que ahí un poco preocupa tanto acento y poca presentación o poca generación de expectativas a aquella otra ciudad que por allí es la ciudad que más produce y más genera, ¿no? Claro. Carlos, te tengo que preguntar esto porque todos los días me llegan mensajes y la pregunta obligada para los concejales es ¿qué está pasando con el transporte urbano de pasajeros en la ciudad? Cada vez hay menos frecuencias, coches en mal estado, sin aire acondicionado. Sí. ¿Qué se sabe? Bueno, el sistema de transporte claramente tiene diferentes problemas, ¿no? Eso, vamos a empezar de lo de arriba para abajo porque me parece que es necesario que la ciudadanía entienda, porque si no después... Y está bien, nos preocupamos del problema concreto, como puede ser un coche en mal estado, pero eso, digamos, tiene una explicación antes, ¿no? Una cadena, exactamente. Digo, el transporte público debería estar licitado. Esto hay que decirlo, siempre lo planteamos. Lo que pasa es que, claro, una licitación de transporte público no te garantiza mucho de nada. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte a nivel nacional está, como se dice, cartelizado. Es decir, hay 3, 4, 5 grandes empresas nacionales que en definitiva ellas deciden quién se presenta o quién ocupa tal zona o tal lugar del país. Digamos, esto pasa por fuera de cualquier posibilidad de que el Estado intervenga, digamos, es casi un arreglo entre privados, si se quiere, ¿no? Pero esto no deja de ser una situación que al no haber libre competencia ante la posibilidad de una licitación, uno no sepa bien cuál puede ser el resultado. Me parece que algunas veces y algunos funcionarios, algunos ejecutivos locales han creído que esta situación podía ser que lleve a una peor situación, incluso la que tenemos hoy, de llevar adelante una licitación que fracase, digo, una peor situación de la que tenemos hoy con el transporte. Y se tomó otra decisión. Yo no digo que ni que sea ni bueno ni malo, pero se tomó otra decisión. Lo cierto es que desde el punto de vista lógico debería ser la licitación lo que resuelva. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros la ciudad avanzó mucho hace algunos años, allá por el 2008-2009, cuando estableció un marco que allá, más allá de que no esté licitado el sistema, un marco para el servicio en términos generales, ¿no? A ese marco incluso me animaría yo a decir que llevó a que nosotros hoy tengamos, por ejemplo, hablando de la tarifa, una de las tarifas que en comparación con la zona no es de las más altas que existen en el boleto plano, digo, ¿no? Claro. Además, si tenemos en cuenta que la gestión pasada incorporó a la ciudad de Santa Fe a la SUBE, allí tenemos también un amplio espectro de disminuciones en la tarifa plana en función de diferentes situaciones, estudiantes, jubilados, bueno, todas las que la SUBE permite, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que este primer problema por allí repercute mucho acá. Y después lo que nosotros debemos exigir, que siempre lo hemos exigido como concejales, es la intervención del órgano de control para que los coches estén limpios, que el servicio cumpla con la frecuencia. Eso me parece que es un poco el marco general. Después, en la coyuntura concreta, me parece que al ser el servicio de transporte público un servicio que es deficitario en el mundo, que requiere de la asistencia de los subsidios,
Esto hace que, en definitiva, cuando esos subsidios están, es una cosa, cuando se cortan, como pasó con el gobierno pasado, con la disminución que hubo, repercute en el sistema. Claro. Yo entonces digo, cuando no se cuentan con los subsidios, cuando la tarifa está baja, que es lo que todos pretendemos, cualquiera que esté en el Estado en la gestión, no es algo que pretenda que se aumente la tarifa, pero en definitiva, si la tarifa, también hay que ponerse en el lugar del empresario que dice, che, pero la tarifa está baja, no tengo subsidio, no puedo hacer frente al sistema, ¿no? Y además, el sistema es un sistema precario porque no está licitado. Claro. Todo eso hace que haga que casi la negociación, digo, de cómo funciona el transporte en la ciudad, me parece que es casi diaria, en el sentido de decir que uno tiene que estar atrás, el órgano de control tiene que estar atrás sancionando, por allí cuando sanciona, la empresa dice, pero mira cómo voy a hacer si no me están pagando aquello. Claro. Bueno, es realmente una situación compleja que yo entiendo hay que avanzar por el lado de la licitación, por un lado, porque en definitiva ese miedo, ese temor que es real y que yo hacía mención al principio, creo que ya a esta altura habría que ir a comprobarlo si efectivamente pasa eso en los papeles, y tratar que en el marco de esa licitación tener un mejor sistema, digo, porque claramente no es la ciudad de Santa Fe la de hoy. Imagínense que nosotros creamos 2 líneas, la 20 y la 21. Sí. Hace 2 años, algo así, y la verdad que no había, digo, planteo de nuevas líneas, muy por el contrario, hubo retracción de líneas de hacía 10 y la ciudad ha crecido, digamos. Entonces claramente esto requiere un estudio nuevo, integral, que permita determinar una nueva cantidad de líneas, que esas cantidades de líneas además puedan ser sostenibles desde el punto de vista económico para los empresarios, porque si no, no tiene ningún sentido, y después avanzar en la regularización del sistema a través de una licitación, ¿no? Carlos, gracias como siempre. No, por favor, usted. El concejal Carlos Suárez de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos, aquí de la ciudad de Santa Fe, nos visitó en C5SF y Agencia de Noticias DERF esta tarde, www.derfe.com.ar, toda la nota la pueden revisitar. Vamos